Le saluda a su hermano José Ontivero, misionero seglar de Santa Laura, Montoya. Hoy un tema muy importante, el duelo como separación o el divorcio es un camino de sanación y de esperanza. Por separación, por ruptura, por divorcio, es una de las experiencias más dolorosas que puede atravesar cualquier ser humano. Cuando hay afectos sinceros, cuando hay una aparente buena relación y de pronto todo se derrumba, de verdad que comienza un tormento para las personas que están verdaderamente enamoradas de esa otra persona. Y es que no solo se rompe un vínculo afectivo, no, sino también se rompen proyectos, se derrumban sueños y tantas expectativas que se habían compartido, todo se cae. Y en este sentido es importante recordar que la psicología lo reconoce como un proceso de pérdida, ciertamente, pero también ese proceso debemos tomar en cuenta que requiere tiempo y requiere aceptación por las partes más afectadas. Y eso implica trabajar por una reconstrucción personal, por un recomienzo. Y la Biblia nos recuerda además que hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. Hay un tiempo para abrazar y hay un tiempo para dejar de abrazar. Eso nos lo dice el libro del Eclesiastés en el capítulo 3. De tal manera que en la vida de todos los seres humanos se van a presentar situaciones adversas, situaciones agradables también, y hay que vivirlas, y vivirlas plenamente, ¿no? Vivirlas con intensidad, como si fuera el único momento, pero estar preparados para cualquier contingencia. Y reconocer ese tiempo de duelo viene a ser entonces el primer paso hacia la sanación. Es necesario reconocer que las cosas ocurrieron o que están ocurriendo para poder iniciar ese proceso de restauración interior, de sanación plena. Porque la separación no es únicamente la ausencia física, la ausencia de la pareja que ya no va a estar a partir de ese momento, no. Es la ruptura de rutinas, es la ruptura de espacios compartidos, es también el daño que se le produce es también el daño que se le produce a la identidad construida en torno al nosotros. Porque tengamos presente que en un matrimonio ya no somos uno y uno, sino dos, nosotros. Y psicológicamente esto es inevitable que genere confusión, genera sentimientos de culpa, sentimientos de vacío interior. Sin embargo, la fe nos invita a recordar que nuestra identidad más profunda está en ser hijos de Dios y que ningún abandono humano puede borrar esa verdad, por muy doloroso que sea el momento que estemos pasando. Porque el Señor dice en el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Eso es fundamental tenerlo presente. Todo cristiano debe estar claro que por muy dura que sea la circunstancia, el Señor está allí. El Señor no abandona a sus hijos. Por eso, cuando nos ocurren estos momentos difíciles, acudamos a la palabra del Señor. Salmo 27 nos recuerda eso. Si mi madre y mi padre me abandonan, el Señor no me abandona. El Señor siempre me acogerá. Y es que el duelo por divorcio siempre suele traer consigo una serie de emociones intensas, a veces ira, también a veces tristeza, miedo, incluso esos sentimientos de culpa, ¿no? ¿En dónde fallé? ¿Qué fue lo que hice mal? Como si la otra persona no tuviera también su parte de responsabilidad en esa ruptura. Y aquí es importante tener presente lo que enseña la psicología. La psicología nos dice que todas las emociones son normales. Todo lo que nos ocurra, todo lo que sintamos, son normales y forman parte de ese proceso de adaptación, de ese proceso de volver a empezar, de desaprender todas esas cosas que habíamos aprendido con aquella persona y volver a aprender.
Volver a aprender en soledad en un primer momento. Pero si Dios dispone la posibilidad de una reconstrucción al lado de alguien más valioso, o al menos más comprensiva o más comprensivo, pues entonces aplicar esa experiencia en un sentido positivo. Y aquí tomemos de lo que nos dice la palabra del Señor. La Biblia nos demuestra que el mismo Jesús, ante la pérdida de su amigo Lázaro, tuvo sentimientos de dolor. Y era una pérdida no de pareja, era una pérdida de un ser querido que se había marchado. Porque debemos tener presente que si ante el dolor Jesús lloró y a nosotros nos produce llanto, nos produce la sensación o el deseo de descargar a través de las lágrimas, pues ¿por qué vamos a reprimirnos? Llorar no es una debilidad. Llorar para cualquier persona es un acto de humanidad. Es un acto de reconocernos débiles, de reconocernos frágiles ante la realidad, de reconocernos frágiles ante el Señor. Y Dios siempre va a acoger nuestras lágrimas como una forma de oración, como una ofrenda que le estemos haciendo en ese momento. Y es que muchas personas sienten que tras una separación su vida pareciera que perdiera todo sentido. Y la psicología positiva más bien nos propone redescubrir propósitos personales, redescubrir nuevas metas en nuestra vida. Eso que está sucediendo no lo deseamos, es cierto, pero no podemos aferrarnos al pasado. Hay que continuar, hay que luchar. Y la fe cristiana nos recuerda también que sabemos que todas las cosas en las que nos vemos involucrados, en esas interviene Dios. Dios no nos deja solos, Dios no nos abandona, Dios está con nosotros. Por lo tanto, el Señor quiere que nos sintamos amados y protegidos aún en esas circunstancias, como nos lo recuerda San Pablo en la carta a los Romanos. Allí en el capítulo 8, él insiste en eso: no nos dejemos avasallar, no nos sintamos abandonados del Señor, incluso en medio del dolor, en medio de la angustia, porque Dios tiene el poder. Dios puede abrir caminos de crecimiento, caminos de visión en nuestra vida. Y aunque es cierto que el duelo implica aceptar la soledad, es cierto que tenemos que asumir que va a haber dolor, que va a haber una temporada breve o larga, dependiendo cada caso y cada persona, de soledad y de cierto vacío, pues no nos sintamos del todo abandonados, porque también aquí la psicología acude en nuestro auxilio. Porque nos dice la psicología que la soledad puede ser vivida, y puede ser vivida como una amenaza, pero también como una oportunidad de autoconocimiento. Todo lo que nos ocurre puede ser beneficioso si lo vemos positivamente. Por eso decía San Pablo, ¿no? Todas las cosas convergen en bien para aquellos que aman al Señor. No es casual, pero tampoco es la devastación final. El dolor no tiene la última palabra. Siempre va a estar Jesús a nuestro lado. Siempre va a estar el Señor acompañándonos. Acudamos entonces a la palabra del Señor. Acudamos a la Biblia, que allí el Señor nos muestra cómo Jesús buscaba también momentos de soledad para orar, para fortalecerse. Nosotros, ante una pérdida que definitivamente sería irreparable, debemos buscar en la oración la fortaleza, buscar en la oración ese ánimo, esa luz, esa fuerza para encontrar la paz en nuestro corazón. Porque la soledad bien puede convertirse en un espacio sagrado, y en ese espacio sagrado el corazón se encuentra con Dios y nos encontramos con nosotros mismos. Hacemos de ese momento una oportunidad para avanzar, para luchar, para vencer, porque tras el divorcio es común experimentar sentimientos de fracaso, y aquí la psicología nos va a invitar siempre a resignificar la experiencia, no como un fracaso, ojo,
no como el final de nuestra existencia, todo lo contrario, sino más bien como una etapa de aprendizaje, de esos puntos de mejora que vamos a tener y que vamos a esforzarnos o debemos hacerlo para superar ese dolor, ese sufrimiento que ha de ser circunstancial, ha de ser temporal. No podemos aferrarnos al dolor de una manera inconsciente, dañina, ¿no? Y aquí juega un papel fundamental la fe que tengamos, esa confianza que tengamos en Dios, porque la fe siempre nos recuerda lo que nos dice el Señor en la palabra, y que se lo decía Pablo a los corintios, ¿no? Él le decía, cuando Jesús, cuando Pablo quería librarse de aquel aguijón, de aquel dolor, y le pedía al Señor que le sanara, el Señor le dijo, mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, no tenemos que dar por finalizada nuestra existencia porque algo desagradable nos ocurrió y algo doloroso, muy doloroso, como es una ruptura matrimonial. Por eso, lo que parece una derrota puede ser más bien una ocasión de fortaleza espiritual, siempre que acudamos al Señor, siempre que vayamos a la fuente del amor, a buscar allí el socorro, a buscar allí esa fortaleza espiritual, emocional y moral que necesitamos para superar nuestra situación. Y ese duelo por la separación siempre va a afectar también nuestra autoestima si le dejamos, si le damos poder. Y aquí es necesario saber que tenemos que reconstruir nuestra imagen personal, reconocer nuestro propio valor. Pedro le dijo a Jesús, aunque todos te abandonen, yo no. Asimismo nosotros tenemos que decirnos eso. Aunque todos nos abandonen, yo no. No podemos abandonarnos a nosotros mismos y mucho menos creer que Dios nos va a abandonar de ninguna manera. Y tener presente que el profeta Isaías nos dejó bien claro cuando nos dice que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. Esa es una expresión de Dios a través del profeta. Somos dignos de honra en la medida en que también honremos a Dios. Dios nos ama. Dios no nos va a dejar perecer. Dios no va a permitir que sus hijos se pierdan. Siempre va a estar acompañándonos. Y en ese proceso de duelo es recomendable entonces apoyarse en redes de servicio, en redes de apoyo, como la familia, por ejemplo, como esos grupos de amigos que pueden ser nuestro hombro, nuestro soporte para continuar. Esas comunidades que a veces son organizadas de una manera institucional, otras veces no, sino que conocemos personas con las mismas realidades que nos pueden aconsejar, que nos pueden fortalecer. Recordemos que mejor son dos en uno, porque si cae uno, el otro se levanta. Ahora, ¿qué ocurre si el otro se va? Tenemos que levantarnos solos, pero sabiendo que no estamos solos. Allí está el Señor. Él siempre nos va a acompañar. Y Él más esa persona serían entonces dos. Y en Él encontramos ese hombro amigo para levantarnos, recuperarnos y continuar caminando. Hay que tener presente siempre que el apoyo que nos pueda prestar la comunidad cristiana, la parroquia, es fundamental para seguir adelante. Cuando nos sentimos acompañados, acogidos, apoyados, cuando acudimos a una dirección espiritual con el sacerdote, cuando participamos de un grupo de reforzamiento familiar, la lucha se hace más suave, como decía el Señor con su yugo, ¿no? Es más llevadera. Y aquí ese apoyo de la comunidad católica, de la comunidad cristiana, pues puede ser un sostén fundamental en esa reconstrucción emocional. Hay que buscar apoyo profesional, probablemente sí, pero probablemente con el apoyo emocional de esa comunidad y con la orientación y los consejos recibidos en esa dirección espiritual del sacerdote,
pues quizás no tengamos que depender de terapias ni cosas por el estilo, sino de fortalecernos ya espiritualmente y perdonarnos nosotros mismos y perdonar a la otra persona, al que se fue o a la que se fue, perdonarle también, porque no podemos tirar el ancla y quedarnos allí estancados, mirando pasar el tiempo y perder nuestra existencia. El perdón es un elemento clave en la recuperación, en las dos vertientes, perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a esa otra persona que a partir de ahora ya no está. Porque si nosotros tenemos bien claro que perdonar no necesariamente significa justificar el daño, yo me lo merezco, yo lo tenía que recibir. No, es liberarnos de todo resentimiento. Nada hacemos con vivir pensando con violencia interna, ¿no? De tener un resentimiento permanente para con aquella persona. Ya lo que fue, fue. Y lo que ya no puede ser, no puede ser. Por eso, cuando nosotros leemos la carta de San Pablo a los Efesios, hay una frase de él que pudiera sernos muy útil. Decía San Pablo, perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Cuando una pareja cristiana tiene necesariamente que vivir esta experiencia porque no supieron manejar las incomodidades, los desacuerdos, porque ya se hizo insostenible la relación, siempre nos queda una medicina espiritual para sanar, que es el perdón. Perdonarse mutuamente, que no haya resentimientos, que no haya amargura, porque el perdón es precisamente esa puerta de entrada, de paso a la paz interior. Hay cosas que Dios nos regala que son muy valiosas, todas son muy valiosas, pero hay dos que son los dones más grandes. El primero es la vida. Si no la tuviéramos, pues no tendría sentido nada, ¿eh? No viviríamos ningún momento de dolor ni de alegría, evidentemente. Pero hay otro también muy importante para llevar esa vida en felicidad, que es la paz interior. Si nosotros tenemos paz en nuestro corazón, aunque se caiga a pedazos el universo, las estrellas, todo, aunque nos dejen solos, si tenemos paz interior, hay felicidad. Pero si no tenemos paz, la amargura hace fiesta en nuestro corazón, hace estragos en nuestra vida. Y es por eso entonces que el divorcio viene a ser entonces una forma de dolor, y ese duelo que vivimos a través del divorcio, por supuesto, que no nos afecta a nosotros solos, afecta también a la descendencia, afecta a los hijos, y de una manera mucho más grave en lo emocional, en lo psicológico, que a los mismos cónyuges que ahora se separan. Y aquí es importante el afecto que se les pueda brindar, la seguridad que se les pueda brindar a esos hijos, sobre todo cuando son en la edad primera, ¿no? En los tiempos más pequeños, aunque igual afecta de una manera o de otra a todos los descendientes de esa pareja. Y aquí seguimos insistiendo, la fe. La fe es fundamental. La fe nos recuerda lo que dijo Jesús: dejen que los niños vengan a mí. No hay por qué pagar las consecuencias en los pequeños. No hay por qué transmitirles o transferirles nuestro resentimiento, nuestro dolor o nuestra culpa a estos pequeños. Ellos no tienen primero la culpa y luego no tienen por qué ser víctimas de nuestro fracaso, de ninguna manera. Por eso acompañar a los hijos con amor es parte de esa misión en medio del dolor, en medio de ese duelo, de ese sufrimiento, ¿no? Tratar pues de controlar toda sensación de ansiedad por el futuro, ¿no? Porque eso nos va a dañar a largo plazo. Debemos vivir cada día, pedirle a Dios cada día que nos ayude a sanar ese día,
mañana le volveremos a pedir por ese día, pero no generar ansiedad hacia el futuro, porque eso, lejos de resolvernos la situación, nos las complica más. Y si tenemos la oportunidad de buscar ayuda psicológica, porque es muy grave lo que no podemos superar solos, pues no tengamos pena tampoco de acudir a ella. Y la psicología siempre nos recomienda técnicas de manejo de esa ansiedad y de esa búsqueda y obtención de la confianza en nuestro día a día, ¿no? En esa propia capacidad de adaptación al momento que estamos viviendo y de proyección hacia el futuro en nuestra circunstancia particular. Por eso, cuando leemos el Evangelio de San Mateo, vamos a encontrar también cómo allí dice el Señor: no se angustien por el mañana. Por eso tenemos que pedir es cada día que nos asista, ¿no? Porque el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene sus propios problemas y hay que asumirlos y hay que enfrentarlos, hay que vivirlos, pero vivirlos con la confianza en el Señor, sabiendo que todo lo podemos superar. Porque esa confianza en Dios es la que va a calmar la incertidumbre, es la que va a resolver esa situación dolorosa en un plazo mucho más corto que si nos dejamos llevar solo por técnicas o por estrategias humanas y nos olvidamos de la oración, nos olvidamos de pedirle al Señor su auxilio. Y aun cuando es verdad que ese duelo puede despertar sentimientos de ira hacia la otra pareja, hacia la otra persona, quise decir, hacia la pareja, eso no puede ser una válvula de escape, porque sería dañarnos a nosotros mismos. Tenemos que ver a la otra persona también en su realidad y reconocer que si no hay perdón, no hay sanación. No hay posibilidad de superar este trance si no hay esa capacidad de perdonar. Es necesario entonces canalizar esa energía de una manera constructiva. Como decía San Pablo en la carta a los Efesios: no se ponga el sol sobre su enojo. O como dice San Pedro también, ¿ya? No te acuestes enojado. No podemos guardar rencor permanentemente. Como dijo el mismo Jesús, no puedes tener una ofrenda si primero no te reconcilias. Entonces, vivamos en paz. Vivamos en paz aún con aquella persona que quisiéramos que estuviera a nuestro lado, pero que no está. Respetemos su decisión y pidámosle al Señor para que le conceda felicidad también, sin egoísmos, sin mezquindades, tratando de ser felices y desear que la otra persona sea feliz también. Que si en el plan del Señor está la posibilidad en el tiempo de la reconciliación, eso se va a dar. Pero si la despedida es con resentimientos, olvidémonos de reconciliaciones. Nunca va a ir, porque vamos, aun cuando la otra persona volviera, vamos a estar así como los puercoespín, ¿no? Engrinchados, y eso no nos ayuda en lo más mínimo. La ira no debe de ninguna manera dominar el corazón, sino que más bien debe transformarse en una fuerza para seguir adelante, para seguir confiando, para seguir luchando, porque no todo está perdido con la ruptura del momento. Ejemplos tenemos, muchísimos casos que ha habido reencuentro, aún pasando los años, y ha habido una reestabilización de esa pareja. No caigamos en depresiones, no caigamos en angustias irreversibles, porque eso no nos va a ayudar y es un riesgo tremendo. Muchos casos de personas separadas terminan en consulta clínica, no solamente psicológica, a veces psiquiátrica, porque la depresión los destruye. Y aquí entonces, aunque es necesario buscar ayuda profesional, no podemos limitarnos a un medicamento, no podemos autoincapacitarnos. Tenemos que seguir trabajando, seguir disfrutando de la naturaleza, de nuestras amistades, de nuestro trabajo, hacer que nuestro entorno sea grato y que
todo lo que en el día a día vamos encontrando, vamos conociendo, sirva para fortalecernos interiormente. Entonces, busquemos siempre esa esperanza de un mañana mejor, que el Señor siempre nos la va a estar brindando, porque el Señor siempre está cerca de aquellos que son quebrantados en su corazón. Él no nos abandona en la oscuridad. Como dice el Salmo 23, si nos toca caminar por cañadas oscuras, allí está el Señor como el bastón en el cual podemos apoyarnos para salir, para llegar a la otra orilla de esa cañada y encontrar un ambiente más fresco, un ambiente más agradable. No, eso no quiere decir que tengamos que evitar el duelo. No, el duelo hay que vivirlo, pero ese duelo puede ser más bien, en lugar de destrucción, una ocasión para redescubrir talentos, para desempolvar alguna pasión olvidada, alguna actividad que antes nos hacía mucho bien y que la tenemos empolvada por allá. Pues rescatemos todo eso en lo deportivo, en lo cultural, en el viajar, en el leer, en fin, en el tener nuevas amistades. No nos quedemos anclados en el sufrimiento. Recordemos que la creatividad y el aprendizaje son recursos de resiliencia, son recursos de lucha, son recursos de no tirar la toalla, de no abandonarnos. Y aquí pudiéramos recordar aquella parábola de los talentos, ¿no?, que nos presenta Mateo, donde Dios nos invita a multiplicar lo que Él nos ha dado, incluso en tiempos difíciles. Esos dones que Dios nos dio y sabemos que los tenemos, pues pongámoslos al servicio de la parroquia, de la comunidad, de la familia, de nuestro entorno, y esforcémonos por hacer de nuestra vida algo bueno, algo positivo, aunque interiormente no la estemos pasando bien momentáneamente, porque en eso tenemos que estar claros. Es una situación muy puntual, es circunstancial, ya vendrán tiempos mejores, ¿sí? Busquemos al Señor, esforcémonos por encontrar su compañía, saber que la espiritualidad es un recurso poderoso para superar ese duelo, saber que la fe ayuda a dar sentido al sufrimiento, porque el Salmo 23 nos recuerda también que si confiamos en el Señor, siempre recordaremos que Él es el buen pastor. Él es mi pastor y nada me falta. Así dice la palabra del Señor. Entonces tengamos confianza en Dios, porque esa confianza en Dios se convierte entonces en un bálsamo para el corazón herido, un bálsamo como el que recibió aquel hombre en el camino atendido por el buen samaritano. Así también nuestro corazón herido, partido, pues se reconstruye por la gracia del Señor. Siempre la separación, siempre la ruptura matrimonial va a traer un duelo, pero ese duelo por esa separación debe también ayudarnos a reconstruir la vida social. No podemos aislarnos, no podemos quedarnos en cuatro paredes, porque eso sí nos va a enfermar, eso sí va a deteriorar nuestro estado emocional, psicológico, anímico, incluso corporal, ¿no? Por eso es importante que nos abramos a nuevas amistades, que nos abramos a nuevas experiencias, a nuevas actividades, ¿ya? De pronto un deporte diferente, una actividad recreativa o cultural, un entorno más favorable, más positivo, porque siempre habrá un mañana mejor. Y la iglesia va a estar allí para ampararnos, para protegernos, para acogernos, porque la iglesia es esa comunidad de hermanos donde nadie camina solo, donde todos sabemos que Cristo está en cada uno de los que participan en ese encuentro, en esa organización, en ese trabajo. Por eso el proceso de duelo requiere paciencia,
requiere continuidad en el proyecto, en el propósito de cambio y de recuperación. Saber que no hay tiempos exactos, saber que cada persona vive su proceso de manera diferente. No podemos pensar que porque a alguien le fue bien al mes o a los 2 meses, a nosotros nos tiene que ser igual o mejor. No, quizás nuestra realidad emocional es diferente y dependamos de más tiempo. Pero el tiempo que sea necesario, ofrecérselo al Señor, vivirlo, siempre acompañados de nuestro Señor. Porque los que esperan en el Señor van a renovar sus fuerzas, como nos dice Isaías en el capítulo 40. Siempre vamos a encontrar fortaleza para luchar si el Señor está con nosotros. La espera va a ser siempre confiada, va a ser siempre segura, por una renovación, por una reestructuración de nuestra vida, en unas circunstancias que no sabemos cómo van a ser en el futuro, pero que el Señor sí sabe y Él nos va a fortalecer, Él nos va a ayudar y Él nos va a demostrar que el duelo puede ser también una ocasión para profundizar en la oración, para recogernos más en nosotros mismos, para acudir más a ese encuentro con el Señor en el sagrario, en la comunicación directa, estrecha con Él allí. Y Él, que no nos va a hablar al oído, nos va a hablar al corazón y nos va a sanar. Nos va a ayudar a superar toda esta situación dolorosa. Practiquemos entonces la meditación, la espiritualidad, la oración, porque eso reduce el estrés y fortalece la resiliencia, fortalece el deseo de lucha. Tratar de vivir confiados en esas palabras que nos dejó Pedro en su primera carta. Pedro decía, descarguen en Él, es decir, en nuestro Señor, todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Dios cuida de nosotros. Ya el mismo Jesús se lo había dicho a sus apóstoles, ¿no? ¿Por qué se preocupan? Si las siembran y tienen el alimento seguro y las flores del campo no hilan y se visten con colores mucho más hermosos que aquellos que utilizó el rey Salomón en medio de su brillo, de su grandeza. Entonces, no perdamos la confianza en el Señor, mantengámonos en esperanza, porque la esperanza es el motor que sostiene ese proceso de duelo, que nos prepara para superarlo, y por lo tanto debemos mantener una visión optimista, una que favorece la recuperación. Si nosotros actuamos con fe, vamos a ver cómo el llanto, que puede durar toda la noche, pero al amanecer vamos a despertar con alegría, vamos a despertar con ganas de seguir luchando, con ganas de vivir, porque la esperanza cristiana no tiene una pared que la bloquee. La esperanza cristiana va a iluminar siempre el camino. Entonces, tengamos presente pues que el duelo por una separación o por un divorcio no es el final de la historia. Eso de ninguna manera puede ser lo que nos va a determinar. No, es una transición hacia una nueva etapa, quizás a una nueva vida, una nueva forma de entender el futuro y el presente. Y tengamos siempre en nuestra conciencia que la fe nos va a asegurar que todo lo que aquí hagamos, confiados en el Señor, va a resultar favorablemente. Porque como dice el libro del Apocalipsis, he aquí que hago nuevas todas las cosas. Dios tiene el poder. Dios tiene el poder y no nos va a desamparar. Recordemos aquella confianza del leproso. Señor, si tú quieres, sáname. No le dijo si tú puedes, si tú quieres, porque él sabía que Jesús tenía el poder. Nosotros también lo sabemos. Entonces, ¿por qué dudar? ¿Por qué dudar? Confiemos en el Señor, porque Dios transforma las heridas más dolorosas, más agudas, en fuentes de vida y de misión. ¡Viva Cristo Rey! ¡Salve María!